de aseguramiento de calidad. Sería lo ideal. Eso, Pero, escúchame, ajá, me llamó un compañero, Fermín Francisco, que se va a integrar más tarde porque por cuestiones laborales va a salir un poquito más tarde. ok, dígale que no se preocupe, que se entiende esa parte ahí. Entonces, miren, el tema de gestionar la calidad, eso usted sabe planificar, que lo hablamos la primera semana, un sinnúmero de herramientas. Bueno, para ser exacto, hay muchísimas, pero hay 7 que vamos a mencionar luego, que son las que todo el mundo utiliza. Tanto ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, para lo que sea, prácticamente tú puedes utilizar esas herramientas para aplicarlo. Yo investigué sobre lo que ustedes ya han visto en esta maestría. Yo sé que a ustedes le dieron muchas normas ISO, según tengo entendido, le han hablado de unas cuantas normas ISO, que las normas ISO realmente te ayudan. O sea, te van a decir cómo tú debes hacer las cosas. Y si realmente usted sigue los pasos, pueda de que usted, vamos a decirlo así, va a lograr eh, gestionar lo que es la calidad y el tema de asegurarla, que una de las cosas más importantes. Ahora, cuando hablamos de ciberseguridad, usted tiene que entender que prácticamente cuando hablamos de ciberseguridad, usted va a hacer un esfuerzo para mantener y proteger su red y los datos que hay en su compañía. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de la ciberseguridad, por así decirlo, los tipos de ciberseguridad, usted la va a tener en hardware, ¿verdad? Usted la va a tener en software y también usted la va a tener en el personal que usted tiene. Que a veces tendemos a confundir las cosas. Y bueno, la siguiente clase, que es donde vamos a hablar más temas de cybersecurity en sí, que vamos a hablar esa parte, de que a veces uno entiende que la parte más importante es simplemente el hardware. Vamos a comprar un firewall, vamos a configurar bien el firewall, y vamos a controlar los sistemas. Pero hay una parte de educación constante al personal, porque ese es el peor enemigo inconsciente que usted tiene. Porque ellos no quieren entrar a YouTube a una página simplemente porque creen que te van a hacer daño, sino que quieren escuchar su música, le envían un link o una imagen al correo corporativo, ellos quieren abrirlo para ver de qué trata, pero por eso que usted tiene que mantener actualizando los conocimientos del personal que se encuentra en esa empresa para que tú lo hagas tu aliado. Cuando tú le enseñas a ellos cómo combatir y los peligros que tiene el tema de la cybersecurity, van a entender la situación. Tarde o temprano la van a entender. Porque miren, más tarde que temprano van a suceder las cosas y más ahora. Porque anteriormente, cuando hablábamos de una clasificación de ética hacking, por así decirlo, te decía sombrero negro, sombrero gris y sombrero blanco. Pero ya tenemos los famosos skills, creo que le mencionan así, o principiantes, que son los más temibles. Yo fui en un momento. O sea, yo recuerdo que yo hice una certificación de ética hacking con la Universidad de Colombia. Y yo lo que quería ver si era verdad que yo sabía. Porque yo decía, y esto es tan fácil. Cuando el profesor me pone ese laboratorio así, yo decía, pero esto es un escenario sencillo, o sea, como que no le veo como que demasiado fácil. O sea, él insertaba un usuario en una página web, venía yo, capturaba el tráfico, lo pegaba el link en algo que secretaba el hash y ya yo di que tenía la contraseña. Y yo, ¿cómo así? Pero cuando lo probé en la empresa donde yo le daba servicios, realmente era así. Porque el ingeniero en informática, el programador, por eso que tiene que tener ciertos conocimientos también, y lo que son de programación. Por eso yo le decía, no está de más esta maestría, que usted tiene que estar pendiente, que los hash que va a utilizar o la forma de tú enviar las contraseñas, cómo tú vas a mantener la integridad de los datos en esa base de datos. Tú debes de preocuparte. Entonces, ¿qué pasa con el que es cybersecurity? El nuevo superhéroe, que también le dicen así en Estados Unidos, los nuevos superhéroes son las personas de cyberseguridad. O sea, ¿cómo tú vas a mantener esa cybersecurity? Porque tú vas a tener que tener conocimientos en algunos dominios claves de lo que es la informática, porque tú vas a tener que tener tanto de aseguramiento físico, porque usted va a tener que crear un plan de continuidad, que luego, no se le dije que la clase que viene nos vamos a bombardear de esos temas.
porque usted va a tener que asegurar la parte física, las puertas de control de acceso, crear las políticas de contraseñas, políticas para utilizar el sistema, o sea, todo, instalación de programas, todas esas políticas, usted debe de crearla, porque el personal que usted va a manejar de TI va a seguir sus instrucciones. Entonces, usted tiene que crear un checklist, siempre acostúmbrese a eso, que luego lo haremos, de esas son herramientas que te permiten a mejorar la calidad, como una hoja de verificación, donde esa persona usted le entrega todo lo que va a hacer. No le deje nada al cerebro. Usted ve que el personal que yo tengo no puede entrar a mi oficina sin su laptop. A algunos les gusta utilizar todavía su libreta, bueno, utiliza su libreta, su tablet, pero usted tiene que anotar. Si yo le di 2 puntos, usted va a anotar esos 2 puntos. Porque a veces le dejamos las cosas al cerebro y ustedes saben que es así lo que trabajan en TI. Y si el edificio que usted trabaja tiene 4 o 5 niveles, peor aún. Porque usted pasa por un departamento, le hace un requerimiento, usted dice, ah, sí, yo voy a trabajar, te tengo pendiente. Tú te vas, sigue caminando, ahí te llama el departamento de contabilidad, otra te pide algo y dice que sí. Y luego tú vienes bajando y viene la de cómputo, viene la de secretaria, todo el mundo te hace una petición. Pero ¿qué pasa? Ahí te entró una llamada o ahí te tuviste que detener a resolver un problema. De 6 puntos que te dijeron, tal vez tú te recuerdas de 2. ¿Y qué hacemos con nosotros 4? Quizá era importante resolverlo en ese momento y se nos fue. Pero es por un tema de la cultura que nosotros tenemos de no documentar. Y gestionar la calidad va de la mano de usted documentar para usted poder crear ese plan que tenemos, plan de continuidad, plan de protección de los datos. O sea, ese mundo es amplio. Lo primero que usted tiene que estar claro con el tema de lo que es lo que en sí conlleva ser un profesional, que van a tener una práctica sobre eso. Ser un profesional de cybersecurity, el compromiso que usted tiene, porque un compromiso amplio. Y como le dije, usted tiene que tener conocimiento en algunos diferentes dominios de lo que es la ingeniería para usted poder desenvolverse. O sea, a veces no es que usted necesita necesariamente tener que saber instalar un control de acceso, pero usted tiene que saber cuáles tienen vulnerabilidades, cuál sería el mejor. Usted tiene que saber el lector de huella, qué tanto falso negativo, falso positivo puede pasar, porque usted es el encargado de cybersecurity de esa empresa. Usted no puede confiar en que una X compañía le dijo a usted, estos son los mejores. No, debe investigar y va a confirmar que realmente ese sea el mejor. Entonces usted tiene que investigar, ok, los control de acceso. ¿Qué yo tengo que tomar en cuenta para yo saber si un control de acceso es bueno o es malo? Google está ahí. Tenemos esa ventaja, ¿verdad? Google está ahí. Te van a dar un resumen y tú vas a comenzar. Ah, pues yo tengo que comparar estas cosas. Pero déjame ver entonces, para yo determinar exactamente qué es bueno y qué me pueden instalar. Porque al final, adivine qué, usted es que firma la entrega de eso. Usted no puede decir, ah, porque esa compañía me engañaron, porque ellos me dijeron que eso era lo mejor. No, porque usted recibe un trabajo. Cuando a usted le entregaron algo, usted va y firma que usted lo recibió, eso se instaló. Entonces ahí que vamos de la mano. Por eso que yo tengo que tener política, encargados, los famosos diagramas de flujo, elaborar los procesos. Dígame, Víctor Manuel. También, profesor, yo estuve leyendo sobre lo que es la gestión de la calidad. Ajá. Y a veces nosotros como informáticos solamente pensamos en lo que es el departamento de TI, la tecnología y todo eso. Y algo que aprendimos en gobernanza de TI, que al fin y al cabo, todo nuestro trabajo, todos nuestros objetivos se van sumando a los objetivos generales de la empresa, porque al final la empresa tiene productos o servicios, y entonces tiene su objetivo. Entonces, nosotros nos encargamos de la parte tecnológica, pero nuestra parte involucra a todos los departamentos, porque al fin y al cabo, el aseguramiento de la calidad en el ámbito de ciberseguridad o en el ámbito de seguridad informática es parte del enfoque general de aseguramiento de la calidad de la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra parte sería cómo ayudar a que nuestro trabajo
forme parte o se refleje en el aseguramiento de la calidad en sentido general de la empresa, porque eso involucra a todos los departamentos, incluyendo hasta el cliente. Sí, Según yo he estado leyendo, que es un todo en uno, que nada más no sí. es... muchas veces, y yo también estaba equivocado, que pensaba que era limitado a control de calidad. No, gestión de calidad es grandísimo. Totalmente. Incluso ahí te llevo yo a ti con el tema de cybersecurity, que a veces cuando mencionan la palabra cybersecurity, todo el mundo se va a las redes. Ah, pero que aquí esto es hacer hacking, ¿no? Para hacking está ética hacking. Cybersecurity, prácticamente usted va a asegurar los datos, la red, que nadie pueda penetrar eso de una empresa. Porque el activo más valioso, oye, señores, eso es fácil. El petróleo del siglo XXI. ¿Qué es el petróleo? ¿Cuál usted entiende que es el petróleo del siglo XXI? Yo creo que yo lo mencioné en la primera clase. La Los información, me datos, imagino, los datos. los datos. Se está Ese es viendo, el petróleo. solamente hay que ver cuál es el top de las empresas más valiosas y que están arriba. ¿Cuáles son? Ya, Antes era el petróleo, sí, la petrolera. Ahora no son exacto. eso. Señores, los datos. O sea, los datos es que traen a flote lo que es la cybersecurity. ¿Por qué? Porque ahora las empresas se dieron cuenta que esos datos que ellos tienen, que luego se van a convertir en información, que luego le van a permitir obtener conocimiento, no quieren que la competencia lo tenga. Y sobre todo que nadie se lo altere. Entonces, usted como profesional de la gerencia, como profesional de seguridad, usted tiene que controlar eso. Es usted. Pero vuelvo y les repito, no lo haga como, no lo haga como lo hace todo el mundo, que es de la mente. Ah, yo entiendo que esto debe ser así. Miren, cuando usted utiliza los diagramas de flujo, usted no se imagina el poder que tiene eso. Cuando usted comienza a definir un proceso en un diagrama de flujo, usted se da cuenta que quizás el pasos repetitivos, quizás usted está haciendo cosas que no es necesario, o quizás usted puede agregar otro paso para asegurar más el proceso, porque las preguntas le van a comenzar a surgir. Todas las preguntas le van a comenzar a surgir. Entonces, esa es la diferencia en que usted gestione la calidad, porque usted tiene que asegurar a esa empresa que las cosas se están haciendo como usted documentó, porque hay una documentación previa. Y por eso le hablaba a usted de la educación del personal que está dentro de la empresa y el que está afuera también, incluyendo los clientes. Porque si yo, imaginémonos ahora con el tema que pasó con el COVID, para que usted vea, para que usted entienda. La mayoría de gente lo que estaba trabajando por TeamViewer y Anydesk remotamente. Muchas pequeñas empresas utilizando Anydesk o llevándose la computadora a su casa. Profe, y curiosamente empezaron a aparecer muchísimos fallos de seguridad en Zoom, que antes nadie lo sabía, pero Nadie lo debido a sabía. la importancia que tomó, ahí empezaron a aparecer todos los fallos de seguridad en Zoom, Claro, por ejemplo. en todos lados. Inclusive a poner la inteligencia artificial. Los otros días yo veo cuando estaba en Zoom que tú haces así y levantas la manita y automáticamente ya te detecta, tiene inteligencia artificial y automáticamente Zoom, tú no tienes que darle el botón. Tú levantas la mano y tu cámara detecta que tú levantaste la mano y te activa el botón de la manita. Que interesantísimo. O sea, le han agregado muchísima chulería al tema Zoom. Pero asimismo van a surgir las vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque ya es una herramienta muy utilizada y obviamente a los hackers le va a interesar, a las personas dañinas le va a interesar. O sea, por eso usted ve en República Dominicana, todavía no se están preocupando por todo lo que va a pasar. Pero con todo este auge, mira, antes de entrar a la pandemia, yo recuerdo en el ITLAS, por ejemplo, por mencionarte algo, las ofertas y muy buenas, y, bueno, bien diferentes, en diferentes instituciones y universidades también. Creo que Guapa lo ofreció también, el tema de ética hacking. Y los estudiantes, obviamente, ¿qué querían? Aprender. Por ejemplo, yo mismo, acá, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, por mencionar algo, por ejemplo, miren eso. Esa fue una de las que yo compré cuando estaba aprendiendo. Es una tarjetita Wi-Fi que cuando uno quiere, por ejemplo, que tú puedes trabajar en modo promiscuo, te puede capturar paquetes,
sea, esa tarjetita, así como usted la ve, que es barata, comparada con la que son, ¿verdad? La poderosa. Pero mira, esto que es que es algo barato, que le vale como 50 y algo de dólares. Con eso tú haces un mundo. O sea, tú frisas a routers que son poderosos, que tú le transmites una cantidad de paquetes que tú lo inhibes completamente. O sea, yo puedo ir ahora mismo a un restaurante y con esa tarjeta conectada, ejecutar por el comandito si yo estoy conectado a la red de ellos. Y esa red, que ningún usuario se pueda conectar. Solamente yo pueda navegar. Yo le digo, mira, esta Mac es la única que tiene acceso. Lo demás, dropéalo. Y eso, ¿qué me tomó a mí? A un video de 30 minutos que había en YouTube. Y aprendí esa técnica. O sea, es lo que te estoy hablando de las cosas. Entonces, ahí entra de ciberseguridad con su plan. Ahí es que usted va a gestionar. Tú dices, pero espérate. Cuando yo tenga X cantidad de paquetes que venga de un solo usuario, bloquealo, porque eso no es normal. Usted tiene que tener la medición de su red. Ese es otro. O sea, yo tengo que saber la línea, el comportamiento, el baseline, cuál es el comportamiento. Es otro error que cometemos todos. Todos. Por no hacer un plan. Instalamos una red nueva. Conectamos todas las computadoras. Es que yo tengo que saber cuál es el comportamiento de mi red en los diferentes horarios, los horas pico, cuál es el comportamiento, qué es lo normal que ocurra. Para cuando yo vea una anomalía, yo detectar que realmente hay una anomalía, porque en ese horario eso no es común. Algo está pasando. Lo mismo pasa con los servidores. O sea, hay un consumo de procesador, de memoria RAM. Si yo tengo que hacer ese baseline, yo tengo que medir eso y llevar ese control. Tener ese control. Entonces, una vez que yo tengo eso, entonces ahí yo me puedo dar cuenta si sí o si no. O sea, si hay una anomalía, de una vez me voy a dar cuenta. Por enseguida, porque yo sé que algo está pasando. Richard, usted iba a hacer un comentario. Sí, yo le quería hacer un aporte sobre el tema de la Ajá. vulnerabilidad que fueron saliendo de Zoom. Es muy importante Uh-huh. tener en cuenta que esas vulnerabilidades no salieron a flote porque una persona dijo, déjame sentarme a revisar qué tan seguro es Zoom. No fue así que salieron a la luz. Salieron a la luz porque personas malintencionadas empezaron a ver cómo yo puedo aprovecharme de una plataforma que se está utilizando de manera masiva por culpa de la pandemia. Y esa persona vulnerando y atacando, empezaron por ahí, salieron incluso videos y cosas de gente que se metían en una reunión con supuestamente contraseñas sin tenerla y empezaban a decir cosas, a poner cosas. Entonces ahí fue que Uh-huh. salió a la luz que Zoom se puso a investigar y dijo, así, mira, nosotros tenemos X, Y y Z vulnerabilidades. Pero no fueron ellos que la descubrieron, fueron los atacantes que hicieron que salieran a la luz. Y miren lo chévere de eso que menciona Richard. En esos días que comenzó eso con Zoom, ¿qué pasó con Zoom? Google Meet comenzó a tomar auge. Teams, que nadie lo mencionaba de Microsoft, comenzó a tomar auge. Las personas comenzaron a buscar alternativas. Y quizás yo no conocía Google Meet y cuando lo conozco, digo, por una carta gratis. Y esto hace lo mismo. Lo único que no puedo grabar, por eso yo no voy a grabar la reunión. Déjame usarlo. Pero que yo puedo hacer un correo profesional y me cobran $6 y Zoom me cobra 15. No, pero déjame irme por Google Meet. O déjame hacerme una cuenta empresarial de Teams. Y los videos se me quedan grabados. Pero hay más opciones. Esa brecha de seguridad le hizo perder clientes. Inclusive, en el 2016, si no mal recuerdo, para que ustedes vean la importancia, lo importante de usted planificar. En el 2016, si no mal recuerdo, en Amazon, por una hora, hubo un tema con la integridad de los datos que le manipularon en la base de datos, que pusieron todos los productos a $1. Y ustedes saben cómo se la ley de Estados Unidos, ¿verdad? Si tú pusiste $1, yo voy a comprar $1. Imagínense la pérdida millonaria. Una hora duraron los productos así. Para que usted tenga una idea de lo que sucede cuando usted no hace la gestión de calidad. Porque eso es día tras día. No es que yo vine, instalé,
configuré un firewall, creé políticas. No, esas políticas van a ir evolucionando. Eso es lo mismo que pasa con la mayoría de ingenieros. Yo voy, como mencioné en la primera clase, ahora mismo yo voy a cualquier empresa y tienen uno de los firewalls más poderosos ahora mismo, que es FortiGate, instalados. Y yo te garantizo a ti que no tienen la última actualización. Quizás ya salieron 5 actualizaciones por encima y ellos todavía con la actualización con el que le instalaron el firewall. Y es increíble, porque no están gestionando. Dígame, Víctor. No, era para comentarle, profesor, que hay sobre el tema del monitoreo de la red en un post de la misma Microsoft, porque el mismo Windows o Linux o cualquier versión del sistema operativo tiene un monitor de red y la gente dice, ¿para qué esa vaina? Eso está de lujo ahí. Y eso te sirve a ti para detectar una anomalía en tu conexión, porque si tú tienes todo cerrado y tú no estás usando el internet, ¿qué hace eso transmitiendo datos sin tu permiso? Consumiendo. Y otra cosa también es, sobre, en línea de lo que te decía, es que también hay una variable que se llama costo, que es un costo de la calidad, que mucha gente, yo diría que es el punto de entrada para caerle a un administrador que se ponga un poquito rebelde en el tema de la inversión, de la inversión en gestión de calidad. Hablarle del costo y eso se calcula, eso tiene variables y se hace un incluso cálculo. la clase que viene te vamos a tocar un poco ese tema también del costo de la calidad, porque a partir de ahí es que usted tiene, como dice Víctor, hacer presión. Sí, por ejemplo, demostrar. Si por ejemplo uno está comiendo y le sale una cucaracha en un restaurante, lo más que puede hacer el restaurante es de no cobrarte la comida. Para que tú no lo... Ya ese no cobrarte la comida forma parte del costo por no tener un plan de la calidad. De la calidad, exactamente. Es así. Dígame, Eduardo. Sí, profesor. Es una anécdota. En una empresa había un servidor que justamente ese día el servidor se puso al tope. Todo el mundo pensaba que era que ese servidor lo estaban atacando, porque él puso los procesos, comenzó a frizar alguna cosita y de todo. Y justamente hubo alguien curioso que dijo, pero vamos a ver si en vez de ser un ataque, es que es algo dentro del mismo servidor que está ocasionando que ese servidor se ponga así. Y justamente fue una aplicación que estaba instalada, no estaba debidamente actualizada, y justamente ese servicio era lo que estaba ocasionando que ese servidor se comportara de esa manera. Entonces, a partir de ahí fue que ellos comenzaron a periódicamente revisar los servidores, no tanto por la parte de la red, sino la parte interna, de los servicios, de cómo están las actualizaciones y todo eso, porque uno se descuida mucho, uno cree que porque algo está funcionando hay que dejarlo así, no se le puede topar, el jefe muy incómodo, él lo quiere así tal cual y toda la cosa. Pero justamente un servidor que dure 5 minutos en vamos a suponer, un servidor, qué sé yo, de una aplicación bancaria o algo así, que tenga ese proceso, es una pérdida para cualquier empresa que esté ocasionando algún error y algo. Y uno siempre está harto de decirle a los usuarios, a los empresarios, a quien sea, que deben deben de revisar y de estar en constante supervisión de todo lo que se hace ahí. Aunque usted diga, pero que ya yo la semana pasada ya yo revisé tal proceso. Sí, pero es periódicamente, porque estamos en una era de la tecnología que un niño, como usted dijo ahorita, entra a YouTube, busca algo, y un niño de 13 años o menos puede hacerte un daño a cualquier empresa solamente por estar investigando, no por quererte hacer el daño, sino por investigar. Y ahí está el tema, la penalidad legal no va a ser nada comparada con el daño que te va a ocasionar. Como le dije, cuando se fueron de pandemia, prácticamente nadie estaba utilizando VPN. Prácticamente nadie. Todo el mundo era por TeamViewer, AnyDesk. Quizás utilizaban una VPN, lo que tenían un chisme de conocimiento free, como Hamashi. Quizá otros ya tenían otro conocimiento un poquito más avanzado
y crearon una VPN, por ejemplo, utilizando OpenVPN, que quizás si uno de ustedes dio clase conmigo en Guapa, yo siempre trato de montar esos escenarios creo que se llama el sistema operativo, la materia, porque son cosas que te pueden servir a ti para el día a día, para resolver situaciones como las que están ocurriendo ahora. Dígame, Greg Corniel. Sí, bueno. Yo quería hacer un comentario así como hizo el compañero en base a algunas vulnerabilidades que tiene alguna empresa, que tal vez sean sencillas, pero a la larga pueden traer un problema grande. Yo me he fijado que alguna empresa que yo le he dado, ya sea soporte o he trabajado instalando algún software, que por ejemplo, la red que usan del router que tienen, por ejemplo, Wi-Fi, lo tienen todos los empleados y la clave todavía es admin. Me Eso voy es más un lejos. problema, eso es un problema grande. Me Porque si, voy por más lejos. ejemplo, Sí, pero continúa, por continúa. ejemplo, si por ejemplo tienen, por ejemplo, algún proceso que se haga vía Wi-Fi, le voy a poner uno sencillo, estoy hablando de cosas sencillas, pero que a la larga trae un problema. En un supermercado que use un Verifone que se conecte vía Wi-Fi, en una hora pico, alguien llega y le desconecta todos los dispositivos de Wi-Fi, por ejemplo, a las 6 de la tarde, y no puedan pasar tarjeta, eso ya es un problema. Se Es algo perdió ese sencillo, dinero. es algo sencillo que también no le dan mente, pero el día que le pasa, andan vueltos locos. Y lo que te digo ahí que pues me gustaría conseguir un permiso y nosotros salir y decir, mira, vamos a agarrar esta cuadra de empresa, una calle esa que tiene muchas empresas, y vamos a hacer un levantamiento aquí de los routers que están instalados, vamos a ver la máquina, vamos a ver cuáles tienen la clave por defecto. Y luego vamos a que nos den un permiso y vamos a visitar la mayoría de empresas de acá. Vámonos a Santiago, que tengan router Cisco, que la contraseña y el password no sea Cisco. Ese es otro problema que tenemos. Pues yo le digo, no es que usted no sepa lo que tiene que hacer, porque hay políticas de contraseñas. Todo el mundo sabe que tiene que hacer una política. A usted se le dice, dependiendo de la capa que se encuentre ese dispositivo, por no mencionarte de que es un servidor, no, ese es el dispositivo. Dependiendo de la capa que se encuentre, sea en el acceso, en la distribución, en la core, o la importancia del mismo, así mismo de robusto tiene que ser la contraseña y el tiempo de yo cambiar ese password. Porque ya usted sabe que van a surgir ciertos ataques que va a tomar un tiempo, pero si yo me mantengo cambiándola, la probabilidad de yo sufrir un hack es mucho más difícil. Pero ¿qué pasa? Ahí viene el tema de que yo utilizo una contraseña, luego pongo otra, pero después vuelvo y pongo la misma. No haga eso. Por eso se supone que usted tiene un diccionario inclusive de contraseña para tratar de no volver a repetir las mismas. Se supone que es lo que todo el mundo debería de hacer. Dígame, Edwin Rodríguez. Si está hablando Edwin, no lo escucho. Ya, Ahora sí. perdón, sí. Sobre el comentario que usted dijo, creo que fue usted que comentó, sí, que los niños, que incluso un niño, no fue usted, creo que fue. Creo que fue Eduardo. Ajá, que incluso un niño podría, solo por el simple hecho de estar investigando, podría causar un daño. Para ampliar un poquito también, estamos también incluso en una época donde la informática está tan desarrollada que está también incluyendo muchos aparatos se están conectando a lo que es la internet. O sea, hay más probabilidades de ataques por la mayor cantidad de dispositivos conectados a la red. Eso es como cuando te dicen que mientras más tú sales a la calle, más oportunidades tú tienes de chocar porque estás más en el medio. Entonces, lo mismo. Hay más oportunidades, hay más dispositivos, hay más variedad, más cosas que podrían venir afectados por eso. Mire, incluso, miren, tenemos empresas que le dicen los reinos, como Facebook, Google, LinkedIn, le dicen los reinos,
por la cantidad de data que generan. O sea, la cantidad de ataques que reciben esas empresas día a día, ustedes no se imaginan. Por eso el departamento de ellos de seguridad, ya ustedes saben, la preparación que tienen. Ahora, ahí no se van a saltar un paso, porque van a tener departamentos de gestión de calidad y aseguramiento de la calidad, que son dos cosas diferentes, ¿eh? Pero recuerden que le mandé a investigar sobre las dos, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es yo controlar, hacer procesos para yo controlar, y otra cosa es para yo asegurar la calidad. Entonces, miren, ¿cómo yo voy a lograr eso? Sencillo. Bueno, como lo voy a compartir, voy a apagar un momento la cámara porque si alguien tiene problemas de conexión, me escuche bien. Porque casi siempre suele como haber un delay o me escuchan robótico. Los que tengan mala conexión. Vamos ahí para que nos concentremos en la pantalla. Que era donde estaban hablando la semana pasada, donde creo que me quedé acá. Bueno, acá donde yo estaba mencionando esto. Pero realmente a mí me interesaba esta parte. El proceso de control de calidad. Cuando hablamos del proceso de control de calidad, que a veces nosotros, por así decirlo, vuelvo y le repito, es la parte que ustedes como ingenieros, o bueno, todos como ingenieros debemos de mejorar. Todos. ¿Por qué? Porque estamos odiando algo que nos puede salvar la vida como ingenieros. O sea, la mayoría estamos negados. O sea, no lo vemos como un aliado. O sea, el proceso de control de calidad lo estamos viendo como una pérdida de tiempo y no debería ser así. Vamos a habilitar la edición. Acá. Y no debería ser así. Cuando hablamos del proceso de control de calidad, se supone que usted va a garantizar, mire, usted está garantizando, esa es la palabra clave. Vamos a ver acá. Usted va a garantizar ese servicio. Ahora, cuando yo digo garantizar un servicio, señores, por mencionar algo, cuando yo digo garantizar un servicio, a veces tendemos a confundir las cosas. ¿En qué sentido? Ok, si yo te digo garantizar, hay un tema ahí de creación de un plan. ¿A qué me refiero? A veces existe algo que decimos, nosotros necesitamos garantizar la alta disponibilidad de una empresa. Pero para yo garantizar esa alta disponibilidad y yo crear ese plan, ¿qué conlleva eso? En un proceso de control de calidad. Ahora, va a depender, por eso yo le decía que cada proyecto es único, porque va a depender de la necesidad de esa empresa en ese momento. ¿Qué es realmente lo que ella necesita? Alta disponibilidad, integridad de los datos. Para yo saber a qué renglón yo voy a dedicar más o voy a profundizar más en el tema del control de calidad, porque lo voy a ser honesto también. Yo siempre he dicho, los libros dicen una cosa, que uno debe de aprender y debe prestar atención. Y la experiencia me dice eso que es así. Los libros me van a decir, haz esto, haz esto, haz esto. A nivel del libro, de la teoría, todo es posible. Pero cuando vamos al mundo real, nos topamos con dos enemigos. Esos dos enemigos es el tiempo y el presupuesto. O sea, no es la verdad que vamos a tener un presupuesto para tener la cantidad de personas que necesitamos para poder garantizar un servicio creando procesos de calidad. Por eso yo debo detectar las partes críticas de esa compañía, la continuidad de negocio. Ahora, yo voy a crear los procesos obviamente para la compañía completa, pero va a haber una parte de esa empresa que yo tengo que decir, por aquí yo necesito alta disponibilidad. O sea, aquí yo tengo que crear un plan y ver lo que yo necesito. Y demostrarle también a la administración de esa empresa el por qué yo necesito también eso. Porque no es a lo loco. Que no es a lo loco que vamos a hacer esa parte. Porque tampoco vamos a estar inventando, obviamente. Porque usted tiene que estar claro, obviamente, con las cosas que usted necesita en esa parte. Entonces, otra parte que podemos mencionar, aparte del control de calidad, de garantizar el proceso de calidad, déjenme
Un segundo que me van a seguir llamando a esta persona. Denme un segundito. Bien, disculpen, que me iban a seguir llamando y no me van a dejar continuar con la clase. Bien, como les comentaba, ahí me escuchan, ¿verdad? Me Sí. confirmo si me escuchan. Ah, ok, gracias. Sí, se escucha, profesor. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Entonces, como les comentaba, cuando yo hablo de garantizar la calidad, que como le dije, es un proceso que yo debo de seguir a cabalidad. O sea, cuando yo te digo, tengo este servicio, tengo que garantizarlo. Yo tengo que ver cuáles criterios yo necesito cumplir, cuáles requisitos yo necesito cumplir a cabalidad para yo garantizar la calidad de ese servicio. Entonces, tú vas a partir de los requerimientos de ese cliente, los requisitos de ese cliente, que también una de las partes que se le hace más difícil a los ingenieros, hacer el levantamiento de requisitos. Y eso es, señores, porque cuando ustedes están en la universidad, yo no sé por qué a ustedes no les gusta trabajar en equipo, a la mayoría no les gusta hablar mucho. Entonces, cuando tienen que ir a una empresa para poder hablar, ahí se le complica. Como usted saber sacarle la información a su cliente para usted preparar el plan correcto. O sea, ¿y cómo yo voy a mantener el control de calidad? A través del proceso de control de calidad. ¿Y cómo yo lo voy a hacer? Lo voy a analizar el proceso y luego quizás voy a refinar ese proceso. O sea, aquí te está diciendo que cuando yo tengo un control de calidad, cuando yo tengo un control de calidad, cuando tengo un control de calidad, tú vas a tener un control de calidad de entrada, que se va con la sigla IQC, ¿verdad? En inglés. Calidad, control de calidad del proceso y control de calidad de la salida. O sea, yo tengo que esos tres pasos, cuando voy a implementar una red, cuando me van a implementar un servicio, yo tengo que hacer un diagrama, que más adelante voy a mencionar las herramientas, hacer un diagrama que me permita a mí controlarlo. O sea, cuando te hablamos de control de calidad de entrada, si vamos a ponerte algo, te voy a instalar una red, yo tengo que saber los routers, los switches que yo voy a utilizar. Yo debo de probarlo, porque se supone que usted va a garantizar un servicio. Yo tengo que saber detectar si tengo alguna anomalía, yo tengo que saber hacer prueba de estrés a esos switches o a ese servidor o a ese sistema, porque vuelvo y le repito, usted es el representante, usted que va a garantizar inclusive usted que va a contratar su personal, porque necesariamente usted no lo va a saber todo. Pero usted va a tener que saber cómo subdividir las áreas para poder manejar el tema, porque usted va a tener comunicación. Usted que le va a exigir esas pruebas a los diferentes representantes de cada departamento, obviamente. Ahora bien, si yo encontré un fallo, usted tiene que tener el plan de cuando usted encontró ese fallo. O sea, es como venir, ok, yo tengo el proceso de entrada. Vamos a hacer el diagrama para el proceso de entrada. Ah, mira, yo voy a recibir los equipos. Perfecto. Una vez que yo tenga la revisión de equipo, ¿qué yo voy a hacer? Ah, bueno, una vez que yo tengo la revisión de equipo, voy a hacer una inspección de calidad. Una inspección de calidad. ¿Tiene calidad? Sí. Ah, pues continuamos con el siguiente paso. ¿Verdad? Ah, yo lo voy a certificar. Ese es el siguiente paso. Voy a certificar que tiene calidad. Ah, eso sí que sí. No tiene calidad. Ah, entonces vamos a venir a otro paso. Si falló, vamos a indagar mejor sobre el fallo que tiene. Y entonces vamos a volver otra vez aquí a hacer una devolución al proveedor. Un paso de devolución y luego otra vez vengo aquí a este paso de la devolución a recibir el equipo, a volver a inspeccionar,
Ya yo estoy creando un diagrama o un proceso. Herramientas de diagrama de flujo, yo creo que usted conoce muchísimas. Hay por ahí un C#, por ahí hay un Drive, o sea, eso es lo de menos. El mismo Microsoft Visio, o sea, herramientas yo sé que ustedes conocen. Ahora, usted debe de hacerlo. Mire, de verdad se lo digo que no es una pérdida de tiempo. Anteriormente yo lo pensaba así también. Porque son diagramas y ya yo sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué razón? Pero si usted, puede decirle algo, cualquier persona que venga del continente europeo o venga de Sudamérica, cualquier ingeniero, usted ve la forma totalmente diferente a nosotros a trabajar. Ya yo entiendo por qué la mayoría de empresas a veces lo selecciona a ellos. Porque le voy a ser honesto. Le voy a ser honesto. En la parte de ejecución, en la parte práctica, yo creo que nosotros sabemos, la verdad, sabemos cómo hacer las cosas. Pero en la parte de gestión, de hacer estrategias, esas personas son nivel Dios. Nivel Dios. Y ahí es que ellos se llevan los puestos grandes o los clientes grandes. Ahí es que ellos se llevan los clientes grandes. ¿Por qué? Porque saben vender y te garantizan la calidad de un servicio, porque saben medir. Cuando ellos te dicen, mira, vamos a hacer tal cosa, te muestran los resultados. Esa es la diferencia. No, a nosotros, conocimientos prácticos, mejor nos sobran. Sabemos. De gestión, ahí estamos quedando cortos. Dígame, señor Edgar. El tema también, profesor, con los europeos es que primero ellos tienen unos equipos que son de personas, vamos a decir, cada quien tiene una función y hace eso, solo eso. No hay de que un todólogo que hace que sí o qué. Como que si un proyecto completo, ellos tienen un project manager, tienen un business analyst, tienen admin, tienen developer, tienen Sí. QA, tienen release manager, que es que se encarga de todos los releases. O sea, los equipos de ellos, además de que son súper completos, y ningún trabajo de lo de ellos es de que para ayer, como solemos trabajar aquí, de que, ¿y para cuándo eso? No, para ayer. No, los timelines de ellos siempre son alargados, como que por eso mismo, porque ellos te aseguran una entrega básicamente exitosa todo el tiempo. Porque ellos lo que hacen es, inclusive para que, como dice Edgar, ellos te entregan una calendarización y te van presentando semana tras semana y ellos mismos van midiendo cómo vamos, qué estamos haciendo. Entonces, tú ven que la mayoría, muchos aplican el tema de la metodología Scrum. A mí me gusta por lo que te da, porque tú te ahorras tiempo y realmente yo creo que en 15 minutos cada mañana se habla lo que se tiene que hablar para usted continuar con un proyecto y aprovechar mejor el tiempo. Y esas personas te tengan un plan de trabajo bien detallado y que crean los indicadores para ir midiendo lo que va sucediendo y el impacto que ellos tuvieron en tu compañía al ellos implementar ese proyecto. Y tú ves que te hacen una entrega formal. Muchas veces usted entrega un trabajo, usted entrega un proyecto y ni siquiera usted al administrador de la empresa le ve la cara. Cuando usted debería solicitar una reunión en el salón de conferencia de esa empresa y decir lo que usted hizo, lo que va a mejorar, lo que va a ayudar. Eso es ser profesional y tener el plan de trabajo. Y si usted dio una fecha, entregue. No es que usted instaló. No basta con instalar. Si usted dijo voy a entregar, entregue. O sea, firme ese proyecto que ya culminó. A veces si le damos larga al asunto, cuando viene a ver bien y se daña un switch de eso, o se daña un equipo, que quizás no tenía que ver con eso. Y para usted pelearlo se le va a hacer más difícil porque todavía usted no ha entregado. Entonces, esas son de las cosas que usted debe de cuidarse como profesional. Bien. Siguiendo con esto, luego sigue el control de calidad del proceso. O sea, durante ese proceso, lo primero es, por eso que es importante, yo detectarlo, que luego cuando hablemos del costo de la calidad,
que es exponencial. Mientras más yo duro para detectarlo, más costoso me va a salir. Ahora, como ya se supone que yo detecté cualquier anomalía que había anteriormente, si se produce cualquier problema, yo voy a saber manejarlo. O sea, durante el proceso que yo voy haciendo la instalación, yo tengo que ir definiéndolo por etapas. Ok, tengo tantas etapas. Y a cada etapa yo le voy a poner un ciclo de vida. Y voy a decir los pasos que me voy a dar. Si veo un cable estructurado que yo voy a hacer, entonces yo tengo que indicar cómo es que yo voy a poner ese cable estructurado. El tipo de cable a utilizar. Mire, recientemente me pasó algo interesante con un cliente. Yo estaba trabajando en la automatización. Tienen un tipo cabaña. Estaba trabajando la automatización. Bueno, unas personas instalan unas cortinas. Chulísima, bien chévere. Bueno, mientras yo estaba trabajando, automatizando la cortina, con el shooter, viendo que por voz cerraran, a cierta hora abrieran, chévere. Una de las cortinas se cae. Lo interesante fue que donde ellos tenían un cable que al parecer se le terminó, y el técnico que estaba, por eso como usted está representando una empresa, tiene que tener cuidado también, porque a veces por vagancia, seguro él midió. Entonces, si se supone que para usted garantizar la calidad, tiene que utilizar mediciones, cinta, ¿verdad? Vamos a medir de aquí a aquí. Tenemos una cinta. Ya sabemos el cable que necesitamos. No lo tenemos, entonces no lo instale. Porque se supone que yo necesito esa cantidad y se supone que yo no puedo añadir cables. Lo que hicieron fue que añadieron, pusieron un tape, ese cablecito se fue extrayendo y la cortina se cayó. Una cortina súper cara. Lo primero, que para mi entender, esa compañía trabajaba con calidad, a mi entender. Pero cuando yo hice trabajo, dije, güey, ¿qué pasó aquí? No lo puedo recomendar, porque entonces si me están haciendo eso, si yo no hubiese estado aquí y hubiese automatizado esto, ese cable que también era de corriente, a romperse así, pudo haber causado un cortocircuito y pudo haber armado un incendio. En cierto sentido, yo también era responsable, porque se supone que el último que fue a hacer esa configuración era yo. Si yo no hubiese estado en ese momento, ¿qué hubiese pasado? Quizás eso fue lo primero que yo pensé. Por un tema de que alguien no gestionó, no tenía un plan, porque cuando yo creo un plan, yo te digo a ti, tengo un estándar, por eso existen los estándares. Lo vamos a hacer de esta manera. Y usted debe hacerlo así. Debe de hacerlo así. Luego viene el tema del control de salida. O sea, antes de yo entregar, yo tengo que probar. Y sobre todo lo que son ingenieros en informática, ingenieros de software. Pero ya es otra historia. Porque ahí sí hay, eso sí es un mundo a nivel de pruebas. O sea, ahí hay pruebas, eso es un mundo. O sea, la planificación de pruebas que usted va a hacer antes de entregar un software, que ahí sí, eso hay que hacerlo sí o sí. La mayoría no lo hace, pero hay que hacerlo sí o sí. O sea, cuando yo entrego un proyecto, de lo que sea, yo debo de probarlo. Es lo mismo que yo le decía a ustedes cuando lo que hacían backup, en la clase pasada. Que yo decía, óyeme, estamos haciendo los backup, pero usted lo está probando. ¿Cómo usted sabe si eso está bien? Que eso fue lo que pasó. También creo que lo mencioné en la primera clase, que una de las compañías de los ICP más grandes de acá, una vez que se salió, que duró como 3 días fuera, tenían los backup en cinta. Y cuando fueron a montarlo, que no funcionaban. Oh, ¿quién era el encargado? Señora, ahí se fue de tecnología. Yo creo que hasta los técnicos que trabajaban como que no tenían que ver con eso. La mayoría sustituyeron el departamento completo. Porque era algo que no podía suceder. Y eso prácticamente hizo que esa compañía colapsara, porque entonces la credibilidad. ¿Cómo tú vas a crear una compañía así? Eso prácticamente la destruyó. Ahí vino una venta, un cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Por un error. Por alguien que no decidió gestionar o asegurar la calidad. Por una simple prueba que no se estaba haciendo. Porque cuando yo digo gestionar y asegurar, yo no me salto los procesos. Cuando yo gestiono, yo voy a crear los pasos.
pero cuando yo aseguro, yo lo voy a ejecutar, yo lo voy a confirmar. Ese va a ser mi día a día para yo estar tranquilo de que si pasó cualquier cosa, yo tengo mi replicación, está funcionando. Me está funcionando. Dígame, señor Eduardo Rivas. Sí, profesor, que el compañero Joel Mieses, por cuestiones de trabajo, no se va a poder conectar realmente. No hay problema. Chévere. Como que ahora subimos la clase ahí a YouTube. Bien. Entonces, esas son de las cosas que yo debo ir controlando. Entonces, otra de las partes, las famosas herramientas básicas de la calidad. Usted tiene ahí diagrama de flujo, diagrama causa-efecto, diagrama de Pareto, hoja de cheque o de comprobación, grafo o diagrama de control, histograma, diagrama de dispersión o de correlación. Esas son de las herramientas de calidad. El diagrama de flujo ya usted lo conoce. O sea, yo no tengo ni que decírselo. Usted está cansado de hacer diagrama de flujo, entiendo yo. Ya usted sabe para qué va a utilizar un diagrama de flujo. O sea, usted va a descomponer los pasos de un procedimiento, de un proceso, de una secuencia. Y son, miren, para mí, se lo digo, de las cosas más importantes de tomar a consideración son los diagramas de flujo. Al momento de yo trabajar, los diagramas de flujo me van a ayudar a mí a yo entender ese proceso que quizás yo no entiendo. Y se lo dijeron ustedes a nivel de programación, pero casi nadie lo hace. Pero Pregunta, cuando yo definí, profesor. ajá. ¿Usted no tiene alguna sugerencia para alguna aplicación que nos ayude con los diagramas de flujo? Ahora mismo, o sea, si es gratis, sería Draw, se llama así mismo Draw, como D-R-A-W, como de dibujo. O Star, también te ayuda, se llama así también Star de UML, estrella en inglés, UML. Pero de las aplicaciones, por así decirlo, que usted puede hacer diagramas de todo tipo, Microsoft Visio, cómprelo como ustedes saben comprarlo, aunque yo nunca recomiendo hacer eso, mejor comprarlo con licencia realmente. Microsoft Visio. Y online tú tienes Lucidchart. Yo recuerdo, no sé si ya lo están dando. Yo recuerdo que hace como el año pasado tú entrabas con el correo de Guapa y te daban un año free. No sé si ya está. Yo recuerdo que anteriormente sí, tú te logueabas con el correo de estudiante y te daban un año. Lucidchart te ayuda mucho. Lucidchart viene siendo, vamos a ver si lo pongo por acá. Bueno, lo puedo poner aquí el nombre. Déjame ver. No, creo que la tengo aquí. Para hacerlo más rápido. Lucidchart. Por ejemplo, fíjate acá que ya yo prácticamente traigo un template como para, dependiendo el tipo de, si es un diagrama de secuencia, depende del tipo de diagrama que tú quieras realizar. Pero la herramienta es realmente muy buena. El mismo Lucidchart. Entonces, cuando hablamos de un diagrama de flujo, que usted está cansado de hacerlo, obviamente, usted va a definir el proceso. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que usted quiere representar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y luego las actividades que yo voy a desarrollar. ¿En qué orden la voy a ir haciendo? Y ya usted va a utilizar la simbología en cajas, dependiendo del tipo de diagrama de flujo que usted quiera realizar, para hacer esa secuencia y comenzar a conectar el flujo de cómo irían las cosas. Ahora, uno de los diagramas más interesantes que yo le pudiese mencionar es el diagrama causa-efecto. Que este señor, vamos a poner el nombre acá, que se llama, creo que Ichikawa, me parece mucho a un maestro de Kung Fu, ¿no? Ichikawa. Prácticamente yo pudiese decir que pudiésemos decir que viene siendo como un precursor de la calidad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ese señor prácticamente creó muchas metodologías para tú trabajar y tú detectar un problema o inconveniente.
sea, para tú detectar un problema y tú tratar de buscarle la solución. Y lo chévere es que él te recomienda que tú trabajes en equipos. O sea, cuando tú lo vas a hacer, que trabajes en equipos, que es lo interesante. Dice, mira, si tú lo vas a hacer, trata de trabajar en equipo. Incluso a esta secuencia él tiene diferentes, vamos a poner nombres, por así decirlo. Por este diagrama de causa-efecto, como su nombre lo indica, o sea, tú vas a generar las diferentes causas que pueden crear un problema. Eso es lo que yo voy a hacer ahí. Incluso, si usted se va a la historia de la calidad, que no hablé de la historia porque también usted la pueden investigar, temas de lectura. Fue interesantísimo, porque anteriormente solamente en la parte industrial era que se gestionaba la calidad, pero se vio tanto los resultados que daba, cómo mejoraron, cómo evolucionó las industrias, todos los costos, los gastos que se ahorraban, que fue entrando en diferentes áreas, que arquitectura, administración, en producción, luego viene y llega al área de informática, o sea, fue evolucionando a las diferentes áreas porque se veía que el mundo estaba equivocado. Lo que tú pensabas que era un gasto, dejó de serlo. Y en este siglo, donde la calidad es crucial, porque cualquiera te da un servicio, y usted sabe que es así, y quiero que lo mencioné en la primera semana también, cualquiera te da un servicio, pero usted busca calidad, porque ya oferta usted tiene de más. Entonces, que también se le conoce como la espina de un pescado, como si usted lo ve, eso es lo que parece, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a utilizar, usted lo va a utilizar para identificar causas de un problema específico. Y usted va a trabajar con su equipo de trabajo, donde todo el mundo va a comenzar a decir, yo tengo una causa. Ok, vamos a ver exactamente cuáles son los problemas que pueden tener esa causa. Yo tengo el problema de una latencia en la red, por ejemplo, por decir algo. Entonces yo voy a dividir eso en esas 5 M's que yo tengo ahí. El método, la máquina, los materiales, la mano de obra y el medio. O sea, cada uno de ellos, cuando yo digo materiales, o sea, ¿qué causas dentro de los materiales pueden decirme a mí que yo tengo un problema de latencia en la red? Si yo comienzo a poner ahí en esas flechas cuáles son esas causas. Y luego esa misma causa yo puedo hacer una subcausa. Yo puedo decir, los materiales, marca del switch o capacidad o potencia del switch no es suficiente. Pero yo puedo hacer una subcausa de decir, no, el proveedor, por ejemplo, de ese switch o los creadores de ese switch, porque yo puedo tener uno mismo que tenga la misma capacidad y funcione, pero la marca de ese, justamente el proveedor de ese tipo de switch, me genera ese problema. Me lo puede generar. Que yo recuerdo que había un amigo mío que estaba construyendo una red Wi-Fi y salieron está bien, no hay problema, con él. Y salieron unos switchecitos muy cómodos, muy baratos. Cuando él me dice el precio, yo le digo a él, pero tú lo probaste. No, eso funciona. Digo yo, ok, está bien, pero no cambie todos los switches o no instale esa red masiva con todos esos switches porque es un producto nuevo. Y yo te voy a ser sincero, le dije yo, solamente por yo ver el precio como que no me convence. Y se veía muy sencillo. Que no, que yo probé uno y me funcionó bien. Digo yo, sí, pero tú probaste uno, quizás. No, lo que es que instaló 35, una red de esa que tenía distribución de Wi-Fi. Llega un momento que al mes y medio comienza a fallarle la red. Y se está poniendo loco. Y era uno que estaba dañado. Y luego creó VLANs para tratar de, pero como quiera. Yo no sé qué era lo que ellos hacían, la verdad. Era algo tan fuerte, ese loop que ellos generaban. Que tú ibas a una red, a una empresa cualquiera, por ejemplo, y tú conectabas un equipito de eso, a la DSSP. Y yo no sé, señor, era como si fuera un hardware para tú atacar una empresa. La red, él la paralizaba. La red, eso era increíble. Esa latencia, señor, eso subía de una manera que tú decías, wow.
¿Y qué es lo que está pasando? Y era simplemente un switch, un routecito de una marca, no podemos saber la marca, obviamente, pero cuando él me dice el precio, digo, hey, dice, no, que funcionan, pero mira lo que provocó. Él tuvo que recoger todo eso, que perdió ese dinero, más el tiempo, más la inconformidad del cliente a lo que él detectaba que era eso. Y era uno solo que estaba dando problemas y ese le paralizó todo y después los demás con el tiempo comienzan a dar problemas también. Perdió cliente, perdió tiempo, perdió el dinero, el costo de la calidad. El costo de la calidad. Por yo no hacer lo que se supone que los estándares me dicen. Porque ahí están los estándares. Y usted tiene que hacer la tarea e investigar. Usted tiene que hacer la tarea e investigar. Porque quizás yo vengo y me dice, como, me pasó una vez, me pasó. O sea, al final son cosas, como digo yo, la novatada uno la paga. Un amigo, y eso fue que yo fui aprendiendo sobre eso. Ah, mire, yo tengo tales equipos de Wi-Fi que me funcionan perfectamente bien. Pero ¿qué pasa? Le funcionaban perfectamente bien, porque era una red internet que él tenía donde prácticamente todas las páginas estaban bloqueadas y era pues, el tema de la empresa. Tienen 5 años y nunca me han dado problemas. Perfecto. Pero cuando ese equipo tú lo utilizabas para tú pasar video, que las personas pudieran usar IPTV, óyeme, esos equipos se inhibían de una manera, se frisaban de una manera increíble. Simplemente porque no hice la tarea de yo ver exactamente, investigar si esos equipos realmente tenían la robustez para soportarme el proyecto que yo iba a instalar. Por ahí yo aprendí, porque el costo, al final yo tuve que volver a comprar otros equipos, perdí mi dinero, porque yo no le podía demostrar no había forma, porque ellos funcionaban realmente. Ahora, cuando la hora pico, esa transmisión masiva, realmente siempre, un día te podía funcionar bien, pero venía otro día y dejaban de funcionar. O sea, había que estar desconectando y conectando para que el equipo subiera. Obviamente, el cliente no iba a querer una red así. Simplemente porque no investigué bien sobre ese equipo, que supuestamente era más económico, era una marca más o menos reconocida, pero no era lo que yo necesitaba. Incluso el proyecto que él tenía era mucho más grande que el que yo iba a hacer, pero para lo que él usaba los equipos no era lo mismo para lo que yo le iba a usar. Entonces, ahí es que viene el tema. Esa es la pregunta que usted siempre tiene que hacer. Cuando yo voy a hacer un diagrama causa-efecto, yo tengo que comenzar a ver. Yo tengo que ver cuál es el problema. Y en cada una de esas M's, el medio, la mano de obra, el método que yo lo voy a aplicar. Por ejemplo, acá, bueno, por ejemplo, la causa principal, usted siempre la va a poner aquí. En esta de acá, las que son así, vean. Las que son así, yo pongo la causa. Si tengo alguna subcausa, bueno, utilizo esta línea. Yo tengo la causa por la cual yo creo que provoca ese problema. Y aquí yo puedo tener una subcausa por la cual también yo puedo entender que está ocurriendo el otro inconveniente. O sea, puedo tener eso. Usted puede tener diferentes problemas, o sea, una definición de qué es lo que está sucediendo. Ahora, algo interesante también que usted puede utilizar para que les hagan las causas, por hay que tener cuidado. Hay un método que uno dice de que el por qué. El por qué. Es decir, ok, yo tengo un desperdicio masivo en el cable UTP, por ejemplo, cuando hablamos de material. O estoy utilizando cable que no tiene suficiente cobre. El cableado que estoy utilizando, ¿por qué? Porque no tiene suficiente cobre. Entonces yo digo, bueno, entonces yo inicié con el cable. Pero ¿qué pasa? Luego yo digo, ¿pero por qué el cable? Me hago esa pregunta. La cantidad de cobre que contiene. Ok, pero ¿por qué contenía esa cantidad de cobre?
porque yo estaba trabajando con tal marca. Quizá yo pueda decir, esta es su causa o esta causa. La marca con la que trabajé o la marca del cable es importante, por ejemplo. O me puedo quedar con la cantidad de cobre. Pero no, tengo que tener cuidado con seguir preguntando por qué. O sea, porque es interesante que yo, utilizando esa técnica, yo puedo llegar como con una causa más definida. Pero yo seguir con el por qué, yo creo que casi siempre vamos a llegar a lo mismo. Porque el cliente, yo tenía este presupuesto y no podía pasarme de ahí. Vamos a llegar a la causa económica al final. O sea, por eso yo hago una pregunta de por qué para ver si la causa puede cambiar, o quizá hago otra de por qué esa razón. Y yo digo, bueno, con esto ya es una de las causas, la puedo controlar, la puedo manejar así. Se lleno mi diagrama causa-efecto, luego comienzo a trabajarlo. Ahora, yo lo primero es que sépalo. No se recomienda usted hacerlo solo. Es como una lluvia de ideas. Porque a veces solo como que la idea no surge. Es como son herramientas para usted colaborar. Lo primero es yo detectar el problema que yo voy a analizar de manera muy concreta. Voy a seleccionar el personal que va a trabajar en esa reunión y aportar esas ideas. Es así. Pongo hora, fecha, en qué momento, qué es lo que vamos a hablar, cuál es el problema. Luego voy a hacer esa reunión. Tiene que haber alguien que dirija, obviamente. Hacemos una reunión, comenzamos a arrojar la tormenta de ideas. Entonces, de forma ordenada, todo el mundo irá emitiendo su opinión. Y usted vaya anotando, el moderador, todas esas ideas en una pizarra. No es que usted no va a venir de una vez a formarme este esqueleto. No, usted comienza a anotar. Ya cuando yo tenga todas las ideas posibles, entonces ahí es que usted va a comenzar a dibujar la base del diagrama. Con el nombre aquí adelante. Es lo único que usted va a hacer. Entonces luego voy a dividir los grupos lógicos, ¿verdad? Materias, máquinas, métodos, mano de obra, medio. Eso también puede variar, los nombres que yo ponga ahí. Algunos le ponen hombre, puede variar un poquito. Entonces luego ahí comienzan a incluir las causas y las subcausas que yo entiendo. Entonces, una vez que yo terminé de crear ese mapa o de crear mi espina de pescado, por así decirlo, usted puede crear una tablita. Y miren que debí agregarla. Pero no se preocupen que también les voy a mandar un video sobre el mismo, que lo explican excelentemente bien cómo hacerlo. Pero yo voy a crear una tablita donde yo voy a poner aquí todas mis causas. Aquí esas causas, yo voy a poner las soluciones que yo entiendo que le puedo dar. Y luego voy a tener una lista de criterios. Cuando digo una lista de criterios, le voy a poner como una puntuación. Donde yo le pongo, por ejemplo, del 1 al 5 o del 1 al 3. Ese criterio o esa causa, ¿qué tanto va a afectar o qué tanto me afecta? O sea, ¿qué tanta participación realmente tiene eso? ¿O qué tanta importancia tiene para generarme ese problema? Yo voy a comenzar a darle puntuaciones. Yo voy a tener un factor, una causa directa, la solución incluso. La solución que yo tengo, le doy una puntuación. Le digo si lo puedo medir o no lo puedo medir. Si esa solución tiene un bajo costo, luego voy a sumar todo, obviamente, y ahí la que me tenga mayor puntuación son las que yo le tengo que poner más enfoque, más énfasis. A lo que yo vea que tenga mayor puntuación es la que yo voy a dedicarle muchísimo más tiempo. Dame un segundito. Para tomar un poquito de agua. Bien, pero no se preocupen que este video se lo voy a hacer llegar para que puedan
verlo y saber exactamente cómo se hace la tablita, un video corto, y así puedan aprovecharlo y puedan utilizarlo cuando usted tenga un proyecto. Otro interesantísimo es el diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto. Eso tiene el principio de Pareto que dice 80-20. Cuando hablamos de diagrama de Pareto, es prácticamente una gráfica para usted organizar valores. Y usted va a tener esos valores separados por barras y van a estar organizados de mayor a menor, como se ve ahí en la diapositiva. Entonces, esa gráfica le va a permitir a usted asignar por así decirlo, un orden de prioridades para la toma de decisiones de una organización. Entonces, aquí usted va a determinar cuáles son los problemas graves que yo debería de resolver primero. O sea, esta herramienta me va a ayudar a mí a detectar cuáles son los problemas reales que yo tengo en esa empresa y cómo yo lo voy a reducir. O mis proyectos, cuando yo estoy implementando un proyecto, ¿cuáles son mis problemas? O sea, cuando hablamos de temas de seguridad, yo tengo que detectar primero cuáles son mis problemas. Aquí en República Dominicana es un factor común. Nadie tiene licenciamiento. Muy poca compañía tiene un firewall actualizado de última generación. O sea, yo tengo que comenzar a detectar de todos esos problemas que yo tengo para el tipo de trabajo que yo hago, cuál tiene mayor importancia, cuál es que yo debo de llevar a la gerencia para atacar primero. Todos son importantes, ok, pero alguien va a tener un porcentaje más alto. Y en base a eso que yo voy a crear mi plan de trabajo. Entonces ahí viene el diagrama de Pareto, que usted busca en Google plantillas que te van a ayudar a hacer diagrama de Pareto, hojas de Excel que te van a hacer diagrama de Pareto. Ahora, ¿qué representa eso? La regla 80-20. ¿Y qué es lo que significa la regla 80-20? 80 sobre 20. Que en la mayoría de las situaciones, el 80% de las consecuencias son debido al 20% de las acciones. O sea, el 80% de los defectos de un producto o servicio se debe al 20% de las causas. Escuchen eso, el 80% de esos defectos se deben al 20% de las causas. O sea, yo debo detectar ciertas causas para poder reducir esos defectos. Entonces, usted va a tener, fíjense cómo está aquí dividido, usted va a tener el eje Y, que es el lado izquierdo, donde usted va a tener las ocurrencias de ese problema. ¿Con qué ocurrencias suceden? Por eso yo le decía que al ingeniero informático se le hace difícil porque hay que documentar demasiado. Si yo tengo una compañía de cybersecurity, o sea, soy representante, estoy gestionando la seguridad de una empresa. Inclusive, miren, esto es lo que yo sé de la educación. Porque si tiene una compañía de ciberseguridad que usted hace auditoría, usted va a tener que entrenar el personal de esa empresa para que ellos le vayan recolectando esa parte. Ok, hacerle preguntas primero que con qué frecuencia sucede tal cosa, los problemas, hacer levantamiento de todos los problemas que tenemos. Ahora, ¿cuáles son los problemas más frecuentes? Comenzar a contarlo para saber qué es lo que tenemos que atacar primero, realmente. Y eso es para que se vea cuando lo contratan a usted, que ese problema que es más frecuente ya usted lo eliminó. Y ya usted va ganando, porque ahí va a tener más apoyo todavía de la gerencia, porque ya te está resolviendo el problema. Pero yo recuerdo como ahora, en mi juventud, por así decirlo, no, yo soy joven todavía, ¿qué pasa? Pero cuando comencé en el ámbito laboral, yo fui a una empresa. Yo recuerdo que una empresa adquirió la compañía donde yo estaba. Recuerdo como ahora. Yo era gerente de tecnología en la otra compañía que yo estaba, pero la compran. Ahora, ¿cómo la nueva administración se dio cuenta de la capacidad? Que tenían problemas de hace muchísimo tiempo en la red, que cuando me dieron la oportunidad de llegar y me dijeron, ¿tú puedes verificar esa parte?
En media hora yo solucioné lo que no se podía, lo que no se había solucionado en un año. Ahora bien, ¿cómo yo lo solucioné? Fácil. Siguiendo lo que me decían los libros. Por ahí existe un modelo OSI que nunca se va a dejar de usar. ¿Qué te dice? Los pasos que tú debes de dar para ir detectando un problema. Primero irte a la parte física, verificar que todo esté bien, medir, luego te va a la parte de data, luego te va a la parte de red. Aquí yo tengo protocolos y era realmente, no te voy a decir realmente que era un problema extraño, que en teoría no debió de pasar. Yo sé que no lo detectaron porque realmente no debió de pasar. Si tú te ibas a la lógica, tú decías, no, pero es que eso no puede ser un problema. O sea, simplemente la máquina tenían IPv6 activado. Pero ¿qué pasa con el equipo? Realmente el firewall te estaba enseñando IPv6, pero no te permitía que tú navegaras a través de IPv6, porque lo tenía desactivado. Él lo tenía desactivado, pero parece que era un error del mismo firewall. Lo tenía desactivado, que asignara DHCP por IPv6, por eso lo asignaba a las computadoras. Pero te daba IPv6, IPv4. Cuando tú dabas IPconfig, tú veías la IPv4. Se supone que tú debes salir por IPv4, pero ¿qué pasa? Ese firewall le daba prioridad a la IPv6. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que un día tú apagabas el equipo y él subía primero con IPv4 y ahí ese día te iba a funcionar. Pero llegaba otro día que él te detectaba con la IPv6 y tú podías reiniciar, quitar, cambiar IP y él no navegaba. Tú tenías que reiniciarla yo no sé cuántas veces, quitarle el cable, dejarla conectada por un rato y luego cuando tú volvías, quizás te funcionaba. Esos eran los problemas que había con la red. Y había que estar contratando servicios inalámbricos, un internet provisional que fuera de la red para que la gente pudiera trabajar. Cuando yo digo, ven acá, cuando hago el IPconfig, simplemente un IPconfig, veo que tengo IPv6, vi que todas las otras capas estaba todo bien, que no debía fallar. Lo único que vi, dije, bueno, aquí tengo un IPv4, aquí tengo un IPv6. Y luego vi el equipo y vi que tenía el IPv6 desactivado y yo dije, por acá, ¿y por qué me está asignando IPv6? Si yo lo tengo desactivado, que no me asigne. Y yo lo que hice fue, no en el equipo, porque no me lo permitía, como que estaba desactivado y lo seguía haciendo, en las PC, yo le desactivé el protocolo IPv6. Ya no me lo asignaba, a nivel de PC tuve que hacerlo, y ahí se solucionó el problema. Ahora, ¿qué yo hice? Me guié de los estándares. Me guié de los estándares para hacer las cosas. Que también es lo que yo digo, el tema de la gestión de calidad. Si yo no voy a utilizar IPv6 también, ¿para qué la voy a tener habilitada? No la necesito. Yo debo de cerrar todo y lo que yo no necesite, entonces yo lo voy a quitar. Ese es el punto de eso. Bien. Como les decía, en el eje Y voy a tener la frecuencia. Ahora, en el eje Y de la parte derecha es el porcentaje acumulado del número total de las ocurrencias. O sea, ya aquí voy a medir porcentaje, que también aquí te va a tener otra tabla, que luego veremos. Y ya en la parte inferior te va a tener prácticamente las causas o defectos que usted va a tener. Dice atraso de las entregas, paquete dañado, producto errado, bla, 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 bla. Luego, usted lo va a agrupar los datos. Usted va a agrupar los datos. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Sencillo. Fíjense que sea precio cerrado, cantidad de producto. O sea, lo mismo que yo detecté, voy a comenzar a agregar una tabla con esos datos, con cada categoría. Voy a poner la categoría, voy a poner la frecuencia y voy a poner el total. Luego, fíjense acá, que va a venir el tema de la frecuencia de ordenar. Voy a ordenar los datos. Yo tengo la frecuencia que yo tenía. Atraso en la entrega, paquete dañado, productos errados. Ahora, yo voy a ordenar la tabla con un orden decreciente de frecuencia y voy a agregar la frecuencia acumulada de los casos sumando la frecuencia anterior. Fíjense que aquí tengo 20, ¿verdad? 20 más 16, 36. 36 más 10, 46. 46
más 8, 54, así sucesivamente. O sea, le voy a dar la frecuencia anterior, la voy a ir sumando y voy a ir creando mi tabla de frecuencia acumulada, que luego más adelante la voy a utilizar por un tema de porcentaje. Luego entonces yo voy a agregar los valores de porcentaje. Ahí voy a añadir otra columna donde yo voy a poner mi columna de porcentaje, donde voy a utilizar ¿qué fórmula? La frecuencia entre la total de frecuencia por 100. Por eso yo le estaba haciendo esa suma, para sacar este porcentaje de acá. O sea, la frecuencia entre la frecuencia acumulada y luego lo divido, perdón, entre el total de frecuencia, que viene siendo 70, ahí lo dije mal, la frecuencia entre el total de la frecuencia por 100, o sea, 20 entre 70 por 100, 16 entre 70 por 23, bla, bla, bla. Ahí tengo el porcentaje unitario. Ya usted sabe que yo tengo aquí ya el eje Y izquierdo y el eje Y derecho para crear mis valores acumulados. Y ya luego agregar los porcentajes acumulados, que ya viene aquí, el 29%, 52%, 66%, 77%, que viene siendo ya lo mismo de acá, con la suma 29, 29 y 36, 52 y así sucesivamente. Ya tengo el porcentaje acumulado que tiene cada uno. Y ya es simplemente con cada una de las causas que la tengo ordenada, prácticamente es crear o construir más bien el diagrama de Pareto. Entonces ya de ahí yo comienzo con el que tiene el mayor porcentaje, me ubico ahí, vamos a ver si lo creo aquí, exactamente. Yo voy como creando una línea. La tasa de entrega, según yo vi, era un 29%. Entonces yo voy a iniciar creando una línea. Fíjense aquí, la llevo desde aquí hasta el 29%. Paquete dañado, yo vi que paquete dañado, yo tengo que llegar hasta el 52%. Entonces de aquí yo vengo y sigo subiendo hasta llegar más o menos a una línea. Fíjense que yo estoy por aquí para llegar al 50%. Y así sucesivamente sigo hasta llegar al 100% ahí, subiendo esa línea. Para yo saber qué es lo que yo tengo que comenzar a trabajar directamente. Pero ya en una tabla de Excel, ese diagrama de Pareto, automáticamente tú haces tu tablita con el porcentaje, ¡pac!, él te lo crea. Así de sencillo. Entonces, otra parte importante que usted va a tener, que nada más no es esta, yo lo estoy presentando, de las 7 herramientas, de 7 herramientas, yo le presenté prácticamente diagrama de flujo, diagrama causa-efecto, diagrama de Pareto, pero ya el tema de la hoja de chequeo o comprobación, yo voy a crear mi hoja, o sea, tú puedes investigar sobre cada una de ellas, son cosas sencillas, porque yo voy a crear una hoja de chequeo, prácticamente un checklist, donde yo voy a verificar, voy a poner todas mis causas, todos mis efectos, y voy a comenzar ahí a crear diferentes hojas, como una hoja de escala de medición, una hoja de frecuencia, una hoja de chequeo. Voy a poner mis causas. Ahí en esas causas, ¿qué es lo que yo voy a definir? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Quién? ¿Cómo? Y también ahí te puedes chequear en Google o me puedes preguntar si no la entiendes, la herramienta, porque es bien fácil. Es prácticamente otra tablita, donde usted va a ordenar semana tras semana qué sucedió, la fecha que sucedió, cuántas veces sucedió ese problema, quién lo resolvió. Porque a veces tú sabes tener diferentes técnicos o lo puedes resolver diferentes personas. Y eso es lo que yo voy a tener ahí para esa hoja de chequeo o de comprobación. Son muchísimas técnicas. Le presenté todas las más utilizadas, pero también usted puede trabajar con esa hoja de chequeo que también le va a ayudar a trabajar lo mismo. Y luego tenemos herramientas de diseño QFD. No quería dejar de mencionarla, esa herramienta. ¿Por qué? Miren, esa herramienta de QFD, usted va a tener un sinnúmero de herramientas, vamos a decirlo así. Y bueno, también los diagramas de control, porque yo voy a poner una tareita para que ustedes me investiguen sobre esas herramientas. Ojo con eso, porque son bien interesantes. Y la mayoría tienen plantilla de Excel. O sea, usted la puede descargar la mayoría.
sea, que por eso, pero usted va a tener también herramientas de gestión. Usted va a tener herramientas de gestión, pero al mismo tiempo, usted va a tener herramientas de diseño. Esta es una de ellas, que se llama QFD, que se llama el diagrama de despliegue de la función de calidad. Cuando yo voy a planificar nuevos productos o servicios, o yo quiero mejorar los servicios existentes que yo estoy dando, o los servicios que yo presto en la empresa, o vamos a poner, como yo le mencionaba, con el tema de la cybersecurity, que yo tengo que asegurar la integridad de los datos, yo tengo un sinnúmero de procesos, y yo le mencioné a usted que ustedes tienen que ir evolucionando, mejorándolo, porque el mundo cambió. Quizás antes con cualquier firewall usted resolvía, ya no, lamentablemente. Antes usted construía una red y ya, eso era difícil que fallara. Pero ahora con todas las demandas que tenemos, todos los ataques que surgen, que son sobre todo dentro de la misma empresa, la mayoría, y muchas veces, como le mencioné, no intencionales, porque es que yo tengo que prácticamente darle al usuario lo único que él necesita. Es una regla clave, una regla de oro, como les digo yo. Es simplemente limitarte a lo que tú necesitas. Yo te voy a permitir hacer lo que tú necesitas. En la próxima clase eso es lo que vamos a estar discutiendo mucho. Pero este diagrama que me va a permitir a mí crear o mejorar los servicios existentes, lo que más me va a ayudar es una reducción en el tiempo de diseño y una disminución en los costes, mantenimiento y mejorando la calidad, que eso es todo lo que todo el mundo quiere. La famosa casa de la calidad, como le dicen. ¿Qué pasa con este diagramita? ¿Cuál es los pasos a seguir que usted tiene cuando lo va a implementar? Dice, yo tengo la fase de la organización, la fase de definición, la fase de identificación y análisis de necesidades. ¿Qué es lo que yo tengo? En la fase de organización, aquí yo voy a definir el alcance del proyecto. O sea, ¿qué es lo que yo quiero realizar? ¿Quiénes son los miembros? ¿Quiénes deben trabajar en él? Pero sobre todo, las personas que van a trabajar en la fase de la organización tienen que tener experiencia, demostrarle que tienen esa experiencia, que ellos conocen los procesos que ocurren en cada departamento. Porque hay muchas veces donde fallamos, que nosotros vamos a asegurar la calidad, pero entonces no sabemos exactamente qué es lo que hacen ahí. ¿Cuál es la parte crucial de este departamento? ¿Cuál es la parte central? ¿Cuál es la parte más crítica? Porque quizás las personas con las que estamos hablando no tienen el conocimiento necesario para explicarme lo que yo necesito saber. Y le digo que la mayoría de implementaciones que usted hace, el principal problema que usted tiene es que la persona que usted vaya a la empresa no sabe comunicar lo que quiere. Eso es uno de los principales problemas. Entonces, luego tiene el tema de la fase de definición. O sea, aquí yo voy a venir a hacer mi plan en el tiempo que lo voy a realizar. O sea, yo voy a poner cada tarea de la que yo voy a hacer y revisar el objetivo nueva vez del proyecto. O sea, ya en la fase de identificación, análisis de necesidades, ya yo comienzo a desarrollar el QFD. Ya que yo tengo los requisitos del cliente, aquí yo voy a analizar, voy a interpretar, obviamente, en conjunto con los miembros de mi grupo, la característica que yo necesito de ese producto para yo sintonizarla con los requisitos de ese cliente, para ver qué va a suceder. Entonces, ¿qué pasa con eso? Miren, esta plantilla, que es una chulería, a ver si la puedo poner un chingo grande. Bien. Esta plantilla de Excel, por ejemplo, yo tengo el título, el autor, la fecha que se hizo, algunas notas. Es como si fuera una matriz. Esta plantilla me va a ir generando automáticamente unos cálculos de frecuencia aquí. Fíjate que le dice la dificultad que tiene, la relación que tienen entre las columnas, el peso y el peso relativo.
sea, el peso va a ser como la importancia que tiene esa característica, y te lo voy midiendo en porcentaje aquí, te la voy organizando. Lo chévere de esto es que yo lo puedo hacer tanto para tu compañía y analizar inclusive cómo lo hacen los competidores. Bien. ¿Cómo se va a llenar esta matriz? Fácil. Si tú te fijas aquí, yo voy a poner los nombres de las causas. Eso es lo que yo voy a hacer aquí. Voy a poner los nombres de las causas. Aquí, para la creación de ese producto o la mejora de ese producto, vamos a poner, incluso el ejemplo que vi, vamos a decirlo así, para yo aterrizarlo un poquito más. El ejemplo que yo vi cuando estaban analizándolo, que lo explicaban muy bien, que la verdad no recuerdo el video, pero lo puedo. La mayoría de videos que aparecen, lamentablemente, explicando esto, porque hay muchísimas formas de hacerlo. Pero yo a ver si consigo el video, un video que yo vi una vez como que no duraba creo que ni 12 minutos. Pero la mayoría explicándote que duran como 1 hora y media. Demasiado tedioso para tú verlo, cuando realmente no hay que complicarse tanto la vida para hacerlo. Pero acá, yo comienzo, por ejemplo, yo recuerdo que me mencionaba, prácticamente para la construcción de un auto. Te decía, que debería ser rápido, debería tener confort, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí, él comenzaba a ponerte las características de calidad, la capacidad del motor, el tamaño de la carrocería. Prácticamente era eso que comenzaba a ponerte acá. Pero no se preocupen que el video lo voy a mandar, porque comenzar a explicarlo me tomaría un tiempecito, pero sí quería esta plantilla que se la voy a subir para que cuando también ustedes vean el video, lo vayan, si ustedes quieren, llenando al mismo tiempo, para que ustedes vean cómo funciona. Fíjense acá, esta parte de aquí, que es una leyenda, te dice, cuando tiene una strong relationship, ejemplo, si yo quería, dije que mi auto debería ser rápido, y aquí yo tenía entre las características de calidad un motor potente. Bueno, entonces yo aquí iba a seleccionar que iba a tener un strong, una relación strong. Fíjate que aquí me dice que tiene un 9. Y aquí yo podía tener, por ejemplo, un motor potente. Aquí iba a tener, vamos a ponerle el espacio de la carrocería en relación con la potencia del motor. Si ustedes se fijan aquí, que viene siendo como quien dice la correlación que tiene una con otra, yo puedo decir que aquí esa correlación podría ser negativa. Porque si yo tengo un motor potente, quizá yo necesito tener un tamaño grande del motor, pero cuando yo dije rápido y yo tenía la carrocería pequeña, quizás ahí yo tengo una correlación negativa. Pero fíjate acá, ¿cómo es que yo pongo esto? Si yo tengo una característica en esta columna de aquí, que es la columna 1, y tiene una correlación negativa con la columna 4, por ejemplo, yo voy aquí, 1, y la pongo aquí, porque yo estoy diciendo que estoy haciendo con la columna 4. Y así sucesivamente. Con la columna 12, que quiero llenar la relatividad que tengo de todas las características que yo puse. Me voy aquí para hacer match en la columna 12. O sea, lo veo de esa manera. Esta con esta. Y así voy llenando prácticamente toda la correlación que yo tengo una característica con otra. Y al mismo tiempo, como usted ve ahí, yo lleno todas esas características. Todas. Pongo aquí las causas. Tengo aquí que la calidad, los requerimientos del cliente. Yo quiero que sea rápido, que sea espacioso, bla, 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 bla. Todas las cosas que él quería para ese auto. Lo que a él le importaba. Entonces aquí yo voy a poner las características funcionales, el cómo yo voy a lograr que eso pase. O sea, cómo yo voy a hacer de todas las características que yo tenga aquí. Que fuera rápido, motor potente. Que sea espacioso, la carrocería debe ser grande. Bla, bla, todo lo que me ponga aquí. El impacto, no sé, si tengo un accidente,
ponle que no tenga un impacto hacia la persona. Bueno, el material que voy a utilizar en fibra de carbón, por ejemplo, no sé, sería algo así. Entonces, aquí yo comienzo a crear todas las causas, o sea, cada causa le voy a poner la característica que yo necesito de cada una de ellas, y aquí voy a hacer la correlación, y esta parte de aquí abajo se va a ir llenando de manera automática de una vez que yo comience a ponerle cada una de ellas la correlación que tenga una con otra y la relación que tiene una característica con otra. Si es fuerte, si no es tan fuerte, lo voy a hacer característica por característica. Entonces, cuando tengo un proyecto de cybersecurity, donde vuelvo y le repito, usted tiene que tener conocimiento de todos los dominios habido y por haber. Lo que no han escrito el tema del chat, recuerden escribir su nombre en la matrícula, el que no lo ha hecho. Porque con aquí se me queda grabado y eso como quien dice, ya ahí pasamos la lista. El nombre de cada quien. Por favor, si es posible. Vayan haciéndolo. Entonces, como le dije, en esa parte yo voy a ir planificando. Ahora bien, hay una cosa que yo siempre menciono. Cuando yo veo un curso de cybersecurity, y me dicen, tú puedes hacer cybersecurity sin ni siquiera conocimiento de redes. Yo digo, wow, está difícil. Porque para yo saber gestionar, yo tengo que saber prácticamente, por lo menos un mínimo de redes, para yo poder saber de ciberseguridad. Por lo menos intermedio, como mínimo tengo que tener un conocimiento intermedio. En el sentido de que quizás yo aprenda a utilizar una técnica que tú me muestres, una herramienta que tú me muestres, pero se me va a hacer difícil entonces seguir más allá cuando yo no entiendo ni siquiera cómo viaja un paquete en una red. Entonces, ¿qué pasa para yo gestionar la calidad en correlación a un tema de cybersecurity? Bueno, sencillo. Si yo no sé los diferentes frentes que me pueden atacar de una red, me va a dar problema. Yo tengo que saber las diferentes generaciones de ataques que voy a tener. Ataques físicos, ataques sintácticos, ataques semánticos. ¿Qué me pueden atacar a mí en una red? Lo primero, yo tengo que saber de protocolos de redes. Yo tengo que saber las diferentes capas que yo tengo en una red para yo poder gestionarla, inclusive subdividiendo el tema de dividir y vencerás. O sea, yo voy a subdividir, yo voy a hacer mi plan para mi capa de red, mi plan para mi capa de transporte, para mi capa de internet, para mi capa de aplicación. Me voy por etapas. Me voy por los primeros días, me voy por el acceso físico incluso. El acceso físico, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y le creo políticas. Tú tienes que crearle política a todo. Por eso es que se habla tanto, y yo le he mencionado a usted del tema de las normas ISO, porque las normas ISO te dan estándares de cómo hacer las cosas. Y realmente se hacen estudios, ellos hacen estudios, funcionan. Que son tediosas tú llevarlas todas. Sí, por eso se trata de tú garantizar. Cuando tú quieres garantizar algo, bueno, tú tienes que seguir ciertos estándares, ciertos patrones. Quizás tú puedas modificarlo en base a tu experiencia porque tú viste que con el tiempo pudiste modificar tal cosa o no era necesario hacer tal cosa, porque como yo le dije, cada proyecto es único, cada empresa es única, como he mencionado anteriormente. Ahora, yo lo hago por capas. Me voy por el acceso físico, me voy por la capa de red, por la capa de internet, la de transporte, la de aplicación, para saber qué voy a hacer. Si lo primero que yo tengo que saber cuáles posibles vulnerabilidades voy a tener en la capa de red. Yo tengo que saber eso para yo poder crear el plan, porque si no, ¿cómo voy a crear ese plan? Si yo no tengo ni idea de lo que puede ocurrir en esa capa, ¿qué voy a gestionar? ¿Qué voy a gestionar? Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad en la capa de red y yo quiero crear un plan, una gestión de calidad, quiero asegurar esa calidad de esa red, yo sé que voy a recibir ataques, pero ¿cuáles? Entonces, yo tengo que saber cuando hablamos de la red, está estrechamente ligado al medio que realiza la conexión. O sea, en esta capa va a presentar problemas de ¿qué? De control de acceso y de confidencialidad. O sea, cuando hablamos de vulnerabilidades a ese nivel,
si yo tengo que saber la seguridad que le voy a poner a los cables, las interconexiones que voy a tener, si esos cables, ¿cómo lo voy a poner para que nadie lo corte? Usted ve muchas empresas que usted va y usted ve el cable de red por ahí. Cuando viene a ver el cable principal y viene un intruso, no sé, por qué razón, hasta lo rompe y ya ahí se paró la operación hasta de un banco. Esa es la diferencia de que cuando usted sabe, porque es lo que yo digo, ¿cómo yo voy a crear un plan de gestión? ¿Cómo lo voy a crear si ni siquiera yo sé lo que puede ocurrir ahí? Si estamos en el mundo de cybersecurity, yo quiero venir y decir que soy un máster en cyberseguridad. El que quiera continuar con esto, ¿eh? Ahora bien, lo que son de informática, porque se lo voy a hacer dual, lo que son también de desarrollo, usted tiene que concentrarse en las métricas de un software y en las diferentes pruebas que usted tiene que hacer. Ahora, lo primero que usted tiene que saber hacer es un levantamiento de requerimiento, una hoja de requerimiento de un software. Eso es lo primero. Así, y lo que son de software y lo que son de telecomunicación, usted tiene que saber trabajar con base de datos para garantizar la integridad de los datos en esa base de datos. Saber crear políticas. Que ahí está todo, ahí que radica todo. Y después sucesivamente usted se va a ir a la vulnerabilidad de la capa de internet. ¿Qué yo puedo tener aquí? Todas las cosas que me puedan afectar un datagrama IP. Yo tengo aquí ya que me comienza a surgir la palabra sniffing. La suplantación de mensajes. Ahora, ¿qué yo puedo hacer entonces para que eso no ocurra? Esa siempre va a ser la pregunta. ¿Qué yo voy a hacer para que no me modifiquen los datos? ¿Qué yo voy a hacer para que no hagan la denegación de servicios? Como yo le comenté ahorita con la tarjetita que yo le mostré. Yo puedo irme a una plaza y conectarme, me voy a conectar. Y fácilmente nadie va a utilizar el servicio. Porque quizás no tengan una política o no tengan en mente que eso puede pasar. Pero cuando yo sé lo que puede pasar, yo puedo crear el plan y gestionar. Pero si yo no tengo el conocimiento, ¿cómo voy a crear ese plan? ¿Cómo lo voy a crear? Entonces, ahí es que está la diferencia. Ahí es que está la diferencia de yo saber cada capa, los diferentes problemas en la capa de transporte, qué va a pasar, en la de aplicación, qué va a pasar. Eso es lo que usted tiene que estar claro. ¿Qué herramientas yo puedo utilizar? El PIN es una herramienta poderosísima. O sea, cuando hablamos de PIN, es una herramienta también para usted saber si tiene un servicio o no. El PIN me da mucha información. Me dice el tamaño del paquete, la latencia que... Cuando yo veo un PIN altísimo, yo digo, aquí hay un problema. Simplemente con un PIN. Ahora, luego yo me voy a ir más allá. Y luego voy a utilizar un trace route. No sabes por qué ruta yo me estoy yendo. Pero usted tiene que saberlo. Si es de cybersecurity, tiene que saber qué herramienta yo puedo hacer. Descubrir los usuarios. Por eso que los servidores realmente te recomiendan crear servidores, por ejemplo, como con sistema operativo Linux. Pero es por el tema de que aparte de que tú creas un firewall, ¿vale? Crear políticas en un firewall, crear políticas en un servidor Linux como CentOS, es robusto. Y también tú hacer una auditoría con todos los comandos que tú puedes utilizar, también se te va a hacer fácil. O sea, porque para yo saber rápidamente los usuarios que yo tengo conectados en un servidor de Linux, yo escribo who is, o who. Ya yo sé todo, o last login, ya yo sé el último que se lo vio de manera fácil. Inclusive esa misma salida lo puedo llevar rápidamente a un archivo TXT y buscar un nombre ahí. O ese mismo archivo TXT lo subo. Por eso yo le decía que todo el mundo necesita saber programar por lo menos algo mínimo. Creo un script para que yo tenga una lista de nombres. Pues si me encontré un nombre que no tiene esa lista, que me lo detecte. O sea, usted mismo puede hacerlo incluso. En ese mismo servidor, usted puede crear un script y decir, ok, esos son mis usuarios. Captúrame. Cada 5 minutos tú me vas a tirar un comando de last log. Si yo vi un nombre que no está en la lista que yo tengo, mándame un log. Mándame un mensaje o mándame un correo. Son scripts que usted puede hacer en un servidor. Usted mismo
creando gestionando una seguridad o garantizando una seguridad de ese server o de su red, por así decirlo. Pero yo tengo que tener el conocimiento de las cosas que... No quiere decir que tenga que hacerlo usted, pero usted tiene que saber las cosas que pueden pasar y tener el equipo para que le puedan crear esa parte. O sea, no, usted no va a ser todólogo, obviamente. Ahora usted tiene que estar consciente de las cosas que pueden pasar para usted poder crear el plan. Y es subdividiendo. La red es un mundo, en el área de datos es otro mundo, en la área donde están el hardware es otro mundo. Cada cosa yo debo de crear un plan de ciberseguridad. Esos son los tipos de ciberseguridad que yo voy a hacer. Que vamos a empezar hablando de eso en la próxima clase, donde vamos a hablar de los diferentes paladines de ciberseguridad que existen. Vamos a hablar, bueno, la criptografía aquí no lo voy a mencionar, porque ya se va a hablar mucho en la materia que ustedes van a tener de blockchain, se va a hablar mucho de criptografía. Pero yo tengo que asegurar cómo viajan los datos. Yo tengo que saber, para cuando yo tenga un profesional creándome cualquier proyecto, yo saber qué le voy a exigir. No es que usted necesariamente tenga que saber hacerlo. Que ahí es que viene el problema. Por ejemplo, el ingeniero en informática o en sistema, muchas veces se concentra en programar y se le olvidan los procesos. ¿Qué pasa? Al momento de usted dirigir un proyecto, usted es programador, usted es desarrollador, pero usted no viene siendo ingeniero en informática. Porque la ingeniería no la está aplicando. Porque es que te toma mucho tiempo. Sentarse a crear un plan y los mapitas que yo les mostré de diagrama causa-efecto, crear el diagrama de flujo, optimizarlo, crear el diagrama de Pareto para detectar, hacer reuniones, te van a consumir muchísimo tiempo. Pero usted tiene que saber lo que necesita. Obligatoriamente, sí o sí. No hay más opciones. Si ya tú tomas esta maestría de cybersecurity, miren que le va a sumar. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Entonces es un diplomado por ahí también de ética hacking, el que no lo tenga, para fortalecer un poquito más el conocimiento de esto. Pero cuando usted va a una empresa, usted le presenta un diagrama de causa-efecto, un diagrama de Pareto, que usted presenta, que tú vas a una empresa y tú anotas los procesos que ellos hacen y luego al administrador tú le llevas un proceso detallado de lo que ellos tienen y lo que tú propones, o le llevas un análisis de las posibles vulnerabilidades que ellos tienen, que es lo primero que usted tiene que hacer. Usted llega, usted hace un análisis de todo lo que hay, las aplicaciones que tienen. O sea, es ver qué ustedes utilizan, qué ustedes necesitan, qué ustedes trabajan, pero no es simplemente preguntar. O sea, yo pregunto para el primer levantamiento, hago un cuestionario, pero luego paso departamento por departamento con los diferentes usuarios para confirmar. Y usted está garantizando ahí también calidad, está gestionando, porque usted está haciendo un trabajo de campo para asegurar que el procedimiento que usted va a hacer y lo que usted va a bloquear. Por eso le pregunté ahorita con el tema de Nmap, si ustedes sabían utilizarlo, porque todo eso es parte de. Todo eso es parte de. Bien. Miren, por hoy voy a subir una tarea en un rato. Ahora tengo también los que no han hecho la tarea porque vi muy pocos que lo enviaron, ¿eh? Muy pocos. Solamente tengo 3 submit ahí. Y se vence el sábado. Aprovechen ahora. Ok. Le queda una hora más, a las 10 de la noche, ¿verdad? Usted se siente. Y comience a hacerla. Porque miren, siendo honesto, ahora mismo están un poquito